la clase y porque así también somos puntuales y no nos demoramos mucho. Bueno, a ver. Hoy es clases 3, tecnología del sur. Bueno, tenemos una y bueno, aquí tenemos la clase pasada estuvimos hablando sobre la epistemología como ciencia, cuándo nació, en qué año nació, el contexto. Estuvimos también hablando de las dos connotaciones que tiene, tanto la connotación francesa como la connotación anglosajona. Estuvimos hablando también este, acerca de la epistemología después del epistemólogo Thomas Kuhn. Hablamos también del nacimiento del contexto del nacimiento de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Hablamos ahí de dos filosofías subyacentes, como es la filosofía positivista y la filosofía comprensiva. Y hablamos de que la filosofía positivista es aquella filosofía que cree que la ciencia hegemónica es la ciencia matemática físico-química, mientras las ciencias humanas y sociales serían ciencias de segunda categoría. Em, Mencionamos también cuáles son esas ciencias, esas filosofías que argumentan y defienden la cientificidad de las ciencias humanas y sociales, como por ejemplo la filosofía existencialista, la filosofía estructuralista, la hermenéutica, la fenomenología, y otras. Son filosofías que fundamentan y argumentan la cientificidad de las ciencias humanas y sociales al mismo nivel que como lo son las ciencias matemáticas físico-químicas, con la diferencia de que las ciencias humanas son diferentes a las ciencias matemáticas, porque su objeto de estudio son diferentes. Entonces la metodología de estudio también varía un poco. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que hablamos. Y hoy vamos a hablar, tanto hoy como mañana vamos a ver la epistemología del sur. La epistemología del sur es un tipo de epistemología crítica. Hay varias epistemologías críticas y todas las epistemologías que vamos a ver son críticas. Epistemología del sur, epistemología de la complejidad, epistemología de género. Después también hay una epistemología eh, que también son epistemologías críticas, muy puntuales que van como argumentando acerca de realidades bien, bien concretas e históricas que se han dado a lo largo también del tiempo de la historia. Eso vamos a ver. Bueno, y hoy nuestro tema, vamos a comenzar una parte de la epistemología del sur, vamos a iniciar hoy una parte y mañana vamos a continuar la otra parte porque este tema yo preparé para dos clases justamente porque es un tema complejo, es un tema extenso. Sin embargo, es un tema muy actual, es un tema muy lindo, es un tema crítico. Y por eso justamente, bueno, planteé de este modo y yo estoy segura que les va a gustar mucho porque son temas nuevos, son temas que comúnmente no se dan en las academias, no se tocan mucho, entonces son temas llamativos, temas nuevos, temas novedosos, muy motivadores.
Bueno, y empezamos con el ciclo de las epistemologías críticas, porque como les dije, como acabo de decirles, todas las epistemologías son, las que vamos a ver son críticas, ¿sí? Son críticas. Bueno, entonces, aquí tenemos epistemología crítica, epistemologías del sur. ¿Por qué en plural? Porque hay varias epistemologías del sur. Y vamos a ver solamente un tipo de epistemología del sur, pero ya sabemos que hay varios tipos. Bueno, y uno de los que postula justamente este tema es el sociólogo y filósofo abogado Boaventura de Sousa Santos. Vamos a ver quién es él. Él es sociólogo, jurista portugués, él es de Portugal, es europeo, es un referente mundial en las epistemologías del sur. Él denuncia el colonialismo del saber, ese saber que solo se cree europeizante y que desprecia los otros saberes. Denuncia ese colonialismo del saber y propone una ecología de saberes. Vamos a ver a lo largo de esta clase y de mañana qué significa ecología de saberes. También defiende los conocimientos indígenas, defiende los conocimientos populares. Impulsa la justicia social y la democratización. Y su obra inspira luchas emancipadoras en América Latina. Son sus luchas académicas, sus luchas intelectuales, justamente lo que hace es eh, busca emancipar ese saber de tal modo que ese saber no sea monopolizado solamente por un sector del norte europeizante, sino que sea un saber donde todas las diferencias y todos los tipos de saberes tengan su cabida y su oportuna valorización. Su pensamiento orienta prácticas transformadoras, no solamente se desenvuelve en el ámbito académico, sino también práctico político. Bueno, este es entonces Boaventura de Sousa Santos. Él todavía vive, todavía ejerce cátedra en universidades. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver un video. Vamos a ver, lo que sí les voy a pedir es que tomen apunte de este videíto que vamos a ver porque vamos a conversar después sobre este videíto. Acá voy a poner. Es cortito, este dura 8 minutos nomás, pero es muy potente este videíto. Se llama Saberes del Sur. Ahora voy a buscar y voy a poner. Dice, profe, ya enseguida me conecto. Maura tuvo su bebé y no creo que se conecte hoy. Claro, Maura tuvo su bebé, pero qué guapa. Justo iba a preguntar por Maura. Qué guapa. Así que tenemos sobrinito nuevo, pero qué maravilla. Bueno, entonces, qué guapa. Qué guapita esta Maura. Bueno, a ver un poco. Acá está. Ya está Carmen, ya está Natalia. Bienvenida, Carmen. Bienvenida, Natalia. Lo que sí les voy a pedir, como recién le dije a Lisa y a Héctor, les voy a pedir que tomen apuntes. Ahí está con mi cámara cerrada por lo visto que estaba. Lo que sí les voy a pedir es que tomen apuntes de lo Buenas que vamos a tardes, ver en profe. el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba con la cámara cerrada y no me di cuenta. Recién ahora que estaba mirando dije, estoy con la cámara cerrada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tal, Carmen y Natalia? Vamos a ver un videíto que lo que sí les pido es que vayan apuntando las ideas más importantes porque es un videíto muy lindo. Bueno, entonces voy a compartir ahora el videíto. Este es el videíto. Ahí está. Ah, sí, pero no puse el audio, así que primero voy a compartir el audio. Acá está, porque si no, no van a escuchar. Ahí está.
A ver. Voy a cerrar un poquito esto. Bueno, un momentito. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden ver y escuchar? Sí, Sí, profe, sí profe. se ve. Dale, espectacular. Les pongo entonces. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La Saberes del comprensión del sur. mundo es mucho más Santos. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión. Fíjense, Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. Sáquenle una foto o copien esto. Es una idea principal muy importante. Fíjense lo que dice. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Atención, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Bueno, seguimos entonces, porque en base a esto se basa todo. Seguimos. comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Las parteras o tizitl, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico, cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar. Lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaba. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias. La zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir,
la tierra sin leyes que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria. Muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsin. Fíjense cómo esto, fíjense cómo va absolutamente a dar con todo, con exactitud con estos nombres científicos. Fíjense. Ay, mira, dejé de compartir, ¿verdad? Profe, Bueno, ¿puedes retroceder un poquitito esa parte donde habla del, por favor? sí, voy a retroceder. Voy a retroceder porque fíjense nomás con lo impresionante que es como ella sabe con exactitud todo lo que le va preguntando. Acá, a ver, voy a retroceder. Espera que... esto. Acá. 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 Ahí voy a retroceder. Ahí puse otra vez. Filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria. Muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza,
que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsin, Fíjense, Itzaya, Kamasowi, Cochistli, Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 1914, Chaplitska sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. imagínense. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Fíjense, eso que yo les dije. Con esa frase que inicia, con esa frase termina. La comprensión, fíjense lo que dice, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, ahí está. Bien. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, acá está. Bueno, muy bien. Voy a cerrar un poco. Con permiso, voy a cerrar un poco la puerta porque acá están a full con el partido. Y puedo escucharlo. Bueno, creo que allí se escucha menos porque están, no sé si hay partido. Lo que sí que yo escucho partido a full aquí. Eh, tengo entendido que están jugando, pero como yo con el tema del partido no estoy muy al tanto, no les puedo decir. Bueno, muy bien, entonces ahora ya estamos. Vamos a conversar un poco sobre el videíto que vimos. Mientras van hablando, sería bueno que compartan su cámara y después si quieren apagan otra vez, ¿verdad? Pero en algún momento sería bueno que también compartan la cámara. Si no todo el rato, por lo menos mientras hablan. Ahí está Lisa. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estamos? Súper bien.
Muy interesante el video, tantas cosas anoté que de repente parecía me superaba Sí. todo lo que decía porque me impresionaba, ¿verdad? Teniendo en No, y vos sabés cuenta, que 8 minutos nomás dura ese video, pero es potentísimo. parecía que quería So- anotar más y me Sobre todo pasaba para las todo. que son mamás, sobre todo para las que son mamás, habla el tema del Exactamente. parto, entonces es un tema muy sensible para las mujeres. Sí, Por la experiencia misma vivida como mamá y todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Y eso que sí. dice que en el siglo XVI se sostenía que el alma, que los hombres eran huecos, estaban tantas cosas, anoté que de repente ya, como te digo, tantas cosas importantes e interesantes, ¿verdad? Pero como el conocimiento de nuestros abuelos muchas veces, nosotros que ya nacimos, o sea, que somos más modernas como mamá, ¿verdad? Una experiencia así muy, muy, muy de mamá, que cuando mi hijo mayor nació, por ejemplo, mi mamá a los 3 meses ya le daba caldito de comida, ¿verdad? Y nació mi segundo hijo, yo quería ser así como decía el médico, después de los 6 meses, su primera papita, todo, ¿verdad? Y el que comió a los primeros meses de vida es mucho más saludable, más fuerte. Y al otro que tanto le cuidé y hice como dice, ¿verdad? El médico de hoy en día de repente tiene algunas dificultades de salud, ¿verdad? Entonces, como Mm. ese conocimiento básico de lo que viene de generación en generación, muchas veces es más sabia Ese es el que vale, ese es el que funciona. de lo que dice la medicina moderna, o sea, Mm, científica, ¿verdad? Entonces, basándonos sí. en esos conocimientos, yo creo que siempre lo que dicen los mayores van a ser el remedio casero, casero, cura mucho más rápido muchas veces que el jarabe, la pastilla, el inyectable, ¿verdad? Esos son los Sí. conocimientos ancestrales que vienen de generación a generación, ¿verdad? O sea, yo lo entendí así, profe. Y viste cuando le preguntaba a esa indígena en el ojo, todas las fórmulas que le iba preguntando con nombres técnicos, ella en el ojo le daba, sabía todo, o sea, son esos conocimientos básicos de nuestros abuelos, esos ancestrales, esos son lo que ellos se adueñaron de eso, eso es lo que patentan y eso es lo que uno paga 10 veces más. ¿Verdad? Pero en definitiva son esos conocimientos de los indígenas, de nuestros abuelos que están siempre allí y que son minusvalorados, pero que sin embargo ya están siendo pagados, comprados y ya está siendo adueñados por las farmacéuticas y por otras instituciones que nada tienen que ver con los verdaderos creadores y con los verdaderos promotores de esas sabidurías. Sí, profe. Sí. Mm, muy bien, muy interesante tu compartir. Gracias, Lisa. Gracias. Carmen, ahora Carmen está manejando, qué guapa, mira, está yendo en camino, Carmen. Por eso ya quería participar porque estoy manejando antes de subir en ruta que como que los ancestrales tienen esa sabiduría multidimensional, como se dice, porque me acuerdo que al inicio de este año se perdió un señor en el Chaco y se movió toda una comitiva de rescatistas, exploradores expertos, avionetas, de todo, pero una vez que ingresaron los indígenas, creo que a las 6 horas ya le encontraron. Ya, ya. Y a lo ¿Y que dónde voy fue? Sí. es que ellos tienen una sabiduría diferente a la nuestra, tanto medicinalmente como ambientalmente, ¿verdad? Mm. Pero esa es nuestra, ahí están nuestras, gracias Carmen, ahí están nuestras raíces, o sea, nosotros no podemos desconocer, nosotros provenimos de allí, solo que cada vez nosotros nos vamos alejando más de nuestras raíces, de nuestras culturas, de nuestra esencia,
y nos vamos apropiando de otras creencias, de otras culturas que están alejadas a la nuestra. Tenemos que rescatar de vuelta esa cultura, esa sabiduría que forma parte de nuestra cultura, de nuestros ancestros y de nuestra vida misma, de nuestra familia. De eso se trata. Bueno, Lisa ya aportó, Carmen ya aportó. No sé si hay alguien más que quiera también aportar. Catalina, Alba, Fátima, Héctor, Natalia, ¿pudieron ver el video o no? Porque la clase se va a basar en el video que vimos. En eso se va a basar. Catalina dice, hola, dice Catalina. Hola Catalina, ¿pudiste ver el video? Acá Profe, estoy afónica, dice Catalina. Y escribí Catalina, escribí nomás. ¿Quién dijo, profe? yo dije, profe. Ah, Buenas tardes, Fátima. profe y compañeras, sí. Sí, ¿qué Yo no tal? llegué, sí, hoy pusiste el video, yo acabo de ingresar, profe, y por eso es que no estoy pudiendo aportar Mm, eh, en este momento, porque recién ahora pude ingresar en el aula. recién ingresado al aula. Bueno, a ver, bueno, gracias por comentarnos tu realidad. A ver qué dice acá, quién escribió. Profe, acá estoy afónica. Sí, vi desde la mitad, dice. Bueno, por lo que veo, la gente no vio el video, no vio el video y como es cortito, dura 8 minutos, voy a volver a poner el video, pero les pido que estén muy atentos. ¿Por qué voy a volver a poner el video? Porque la clase que vamos a tener se va a basar en este video, entonces yo necesito que ustedes vean el video. Acá voy a poner otra vez. Un momentito. Eh, acá, a ver, ya está. Voy a compartir. Aquí está. Bueno, entonces ahora ya están todos. Les pido que estén muy atentas y atentos porque voy a volver a poner. Esta es la última vez que voy a poner ya, ¿verdad? Ahí está, ahí va. No tiene desperdicio, ¿eh? Anoten todo. Boaventura y sus acentos, saberes del sur. Saberes del La sur. comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Acentos, saberes Esta del es sur. una idea La fundamental. comprensión del mundo. Fíjense, la comprensión del mundo, anote o sáquenle fotos. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Esta es una frase de Boaventura de Sousa Santos. Fíjense bien, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. A veces pensamos que la comprensión occidental del mundo es la más amplia y es la única. Y no, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la solamente comprensión occidental. Es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura y sus acentos. Las parteras o tizitl, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública,
Los médicos aplican un protocolo. Fíjense, el embarazo es mirado desde otro lugar de las instituciones públicas. Los médicos, los ginecólogos, ya no hay parteras ahora. Los ginecólogos suplantaron a las parteras y los ginecólogos miran desde otro lugar el embarazo de las mujeres. No miran como miran las parteras. Fíjense, pongo otra vez esa parte. Atención. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaba. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias, la zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por eso. Imagínense, prácticas que están por debajo de la razón, que ni siquiera se le pueden considerar prácticas científicas porque supuestamente están por debajo de la razón estas prácticas. ¿Y cuántos miles de años las mujeres daban a luz solamente con estas parteras y los niños eran mucho más sanos? Y resulta que ahora esto por el Ministerio de Salud se considera que están debajo de la razón. Y hay protocolos estandarizados donde las mujeres pasan a ser una pieza nada más. Sin embargo, con las parteras las mujeres tienen una atención personalizada. Ahí las mujeres son consideradas personas humanas. Extraños de los cuales los humanistas del siglo límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta los humanistas del siglo XVI
se preguntaban si estos primitivos tenían alma, imagínense, porque eran subhombres, subseres humanos según ellos, imagínense. Bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía. La bula del Papa Pablo III, del Papa, imagínense, ¿verdad? Afirmaba que eran, fíjense lo que afirmaba la bula del Papa. Debería Voy a poner esta llenarse parte por acá, la escuchen un poco, ahí está. Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía. Hombres, pero con alma vacías. La bula, el documento del Papa Pablo III. Que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos. Imagínense cómo consideran estos saberes. Voy a volver a poner y escuchen cómo son considerados estos saberes populares. Comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Exótico, falaz e irrelevante. Falaz, mentiroso e irrelevante, sin importancia. Imagínense. Saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria. Muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Vean. Nakayatsin. Itzaya. Kamasowi. Cochistli. Por el olor, imagínense, por el olor. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 1914, Chaplitska sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura Yusouza Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura Yusouza Santos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal ahora? Ahora sí pudieron ver, ¿verdad? Lo que dijeron que no habían podido ver, ahora sí tuvieron la posibilidad de ver. Bueno, entonces ahora nos pueden hacer sus aportes. Les volví a poner porque vale la pena. Ahí ya está Moisés, están Alba, están Natalia, entonces ya pudieron ver el video y ya podemos comentar.
Podemos incluso Bueno, comentar ese. Sí, buenas sí, tardes, Fátima. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Qué Sí, yo lo tal? que veo, lo que puedo captar en este video que vimos, ¿verdad? Muy interesante, es que la, la actualidad eh, hace o sea, que desperdicia, ¿verdad? Estos saberes de la naturaleza y se entorna más, o sea, que le falta humanidad Mm, a estos protocolos estandarizados que hoy se utilizan en la ciencia. Y sí, en los saberes indígenas, ¿verdad? Que provienen de los indígenas, la práctica y las costumbres de esos tiempos, toda la vida fueron mucho más efectivos que la actualidad, porque así como vimos en la última parte, la gente, o sea que ese señor por el olor ya podía percibir de quiénes se trataba, de qué grupo, etnia, ¿verdad? Se trataba. Y como anécdota nomás quiero comentar, acá nosotros teníamos un super médico también allá por el año 80, 81 acá en Ayolas, sí, que él, había un solo médico, ¿verdad? Que era el director del centro de salud. Y él decía, el señor era sordo mudo, el médico, mm, y trabajaba como su señora, que era la enfermera, y ella le daba a entender, pero él hablaba más o menos así, ¿verdad? Escuchaba un poco, tenía los sí, audífonos. Y él, mira, por ejemplo, te viene tal cosa, le decía, ¿verdad? Y él dice, él después preguntaba, ¿de qué barrio viene? mm, Y tal cosa, le dice tal, porque era un estudioso, él era prácticamente un investigador así, porque eh, tenía vocación de servicio, ¿verdad? Y él decía, claro, entonces ya empezaba a hacer su receta. Y más o menos viene a eso, a lo que voy a decir, a técnicas a centrales, porque él, sabiendo de dónde proviene, más o menos ya tiene una idea del tipo de enfermedad o qué es lo que le está aquejando a esa persona. Y estas son prácticas que anteriormente se utilizaba así, ¿verdad? prácticas Eh, milenarias que ellos fueron Milenarias, heredando. pero Mm, útiles, que fueron claro, heredando, ¿verdad? efectiva, efectiva, más. Efectivas, No, sí. nuestros abuelos no se morían de un infarto, Que de una ACV, de tantas cosas que nosotros nos que una morimos ahora. computadora no te va a resolver, porque eso es lo que No, ni un protocolo. Mientras vos estás escribiendo un protocolo, a lo mejor tu paciente ya se te muere, ¿verdad? exacto, así mismo. Mientras estás derivando, porque Mm, acá nosotros hoy día tenemos, hagan el protocolo y le deriva, porque ya no sabe qué hacer, entonces le deriva, no, y por el camino ya se muere el paciente. sí, Ya no le tratan como antes. Anteriormente tenían preeminencia de tratar. En el caso de las parteras, por ejemplo, ellos tocaban, le tocaban a la panza y le dicen, no, peón iba ahí, decía, ya boleara, y tenían las técnicas de masaje, eso para ponerle la posición para la hora de nacer. Hoy, por ejemplo, solo te con cortan tocarle. directamente, sí. Mm, Y sin imagínate. problema, ¿verdad? Solucionaban el problema, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, te cortan directamente y los chicos, hay chicos que salen sin sentimientos, con un montón de problemas de TEA, de un montón de cosas que van apareciendo posteriormente, ¿verdad? Que uno no sabe hoy día, todavía no se descubre cuáles son los motivos por el cual un niño nace con trastornos, ¿verdad? Y por la falta de, yo concluyo, ¿verdad? Que es por estos temas, la falta de humanidad en la práctica que hoy se utiliza en desperdiciar estos conocimientos ancestrales, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas gracias, Fátima. Muy interesante tu aporte también. Muy pertinente. Y sí, tenemos que pensar sobre estas cosas, porque no, nosotros a veces decimos, no, hacemos que nuestros estudios académicos estén allá en los cielos, en nuestra realidad por otra parte. No, nosotros desde la academia tenemos que pensar estas realidades que nosotros vivimos, si no, ¿para qué nos sirve una academia que está por los cielos y no ilumina nuestra realidad? Además que la línea institucional de investigación de la Universidad Nacional de Pilar es la sociocrítica,
es tener esa visión crítica de la sociedad, saber lo que pasa en la sociedad, sociocrítica, comprometerse con la realidad social. De eso se trata. Entonces, por eso justamente, dado que nuestra línea institucional de estudio de investigación va por aquí, más todavía tenemos que, nos tiene que interesar estas realidades. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más quiere aportar? A ver, Moisés, ¿vos pudiste escuchar, Moisés? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, Moisés, ¿qué tal? Sí, llegué a escuchar más la última parte, pero creo que entendí más, entendí muy bien lo que era el mensaje del video, que hablaba sobre que se deja a un lado un poquito lo que es el saber natural, el saber de las costumbres Popular, el saber popular, popular. perdón, el saber Mm, popular, el saber que tenemos ya, que se transmite, podemos decirle, a través de nuestros padres, a través de nuestra cultura o a través de nuestra familia, saberes que normalmente uno no va a aprender en un laboratorio o en una escuela. Y creo que eso se deja muy de lado y creo que, como estaba explicando recién la compañera espectacularmente también, que en el saber por lo menos tenemos ese tacto de humanidad, cosa que no tenemos, por ejemplo, o se descuida un poquito lo que es en el saber del conocimiento, en el conocimiento en sí, que es muy metódico a veces y no se da lugar a la humanidad. Entonces creo que eso, recalcar también lo que dijo la compañera, que fue muy positivo y que tener en cuenta eso, que el saber también es algo, el saber que tenemos ya en sí, que deberíamos valorarlo también. Nada más eso, profesora. Los saberes que tenemos como sociedad, como pueblo que venimos heredando, esos saberes tenemos que reapropiarnos de eso, porque esos saberes funcionaron, ¿verdad? Porque gracias a eso nuestros padres, abuelos y ellos no murieron de tantas enfermedades metabólicas de las que ahora mueren la gente. Entonces sí funcionaban, sí funcionaba y tenemos que rescatar esos saberes. Muy bien, gracias Moisés. Y bueno, justamente nuestra epistemología, la epistemología que hoy vamos a ver se llama Epistemología del Sur y yo les voy a compartir un material que yo justo preparé para la clase de hoy. Les puedo pasar luego este material, les voy a pasar si quieren ir siguiendo ustedes este material. A ver un poco, les voy a pasar por WhatsApp, le voy a pasar en el grupo, ¿sí? Le voy a pasar, así ustedes bajan y van mirando ya. Acá está. Les voy a pasar. eh, a ver un poco. Acá está. Clase. Bueno, ahí, ahí les pasé. Ahí les pasé. Es un PDF que yo preparé, una clase especial que yo preparé justamente para hoy, para ahora. Y entonces eso es lo que vamos a ir viendo. No sé si pueden ver el material que estoy proyectando. Dice Saberes del Sur, Boaventura de Sousa Santo. No sé si pueden ver. Sí se ve, profe, se ve muy bien. ¿Se ve? Bueno, y cuando ustedes todavía no llegaron, yo les mostré a tus compañeros, a los compañeros les mostré, a ver, alguien escribió en el chat, dice, dale, profe, dice, no hablo porque estoy cuidando a mi abuela. Mira qué guapo. Bueno, voy a mostrarles un poco la biografía de Boaventura de Sousa Santos porque me interesa que lo vean porque la epistemología del sur justamente em, es tratada por Boaventura de Sousa Santos. Él es el que aborda este tema y entonces por eso quiero mostrarles esta biografía de Boaventura antes que tratemos el tema, ¿sí? Bueno, acá está. Entonces, esta es nuestro PowerPoint. Aquí está. Epistemología crítica. Como yo les había dicho, la epistemología del sur es una epistemología crítica. ¿Por qué? Porque critica la epistemología tradicional europea que es hegemónica. Critica.
Y todas las epistemologías que vamos a ver son críticas. La epistemología de la complejidad que vamos a ver después es crítica. La epistemología de género que vamos a ver después es crítica. Y todas son críticas. Entonces, esta es una de ellas y se llama epistemologías del sur porque son varias las epistemologías. La que nosotros vamos a ver ahora es justamente la que plantea Boaventura de Sousa Santos. Esta es la epistemología del sur que vamos a ver, pero como le digo, son varias. Bueno, vamos a ver quién es Boaventura de Sousa Santos. Siempre es importante conocer a nuestro autor de estudio. Acá, él es sociólogo y jurista portugués. Es un referente mundial de las epistemologías del sur. Es un referente mundial. Él es profesor universitario actualmente. Él es docente en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Y él denuncia el colonialismo del saber. Propone una ecología de saberes. Enseguida vamos a explicar qué significa ecología de saberes y vamos también a ver qué significa colonialismo del saber. ¿Qué significa? Defiende los conocimientos indígenas y defiende los conocimientos populares. Lo que nosotros estuvimos viendo justamente es sobre los conocimientos indígenas y los conocimientos populares. Boaventura de Sousa Santos impulsa la justicia social y la democratización del saber. Su obra, la obra de Boaventura de Sousa Santos, inspira luchas emancipadoras en América Latina. Inspira luchas que liberan, que son liberadoras. Y su pensamiento orienta prácticas transformadoras. Su pensamiento, su enseñanza, su educación, entonces orienta prácticas que son liberadoras, que transforman. Entonces, este es Boaventura de Sousa Santos. Bueno, voy a dejar de compartir esto porque ahora quiero compartir con ustedes el material que yo preparé directamente para la clase de hoy. Bueno, entonces ya ustedes tienen una idea de quién es Boaventura de Sousa Santos. Él actualmente vive y es profesor universitario en la Universidad de Coimbra, Portugal. Entonces, él todavía sigue enseñando, produciendo, escribiendo libros. Bueno, muy bien. Entonces, acá está nuestro material de clase. Nuestro tema se llama Saberes del Sur o Epistemología del Sur, según Boaventura de Sousa Santos, que ya sabemos quién es. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr hoy en la clase? Nosotros queremos hoy comprender los conceptos fundamentales de las epistemologías del sur y su crítica al conocimiento hegemónico. ¿Cuál es ese conocimiento hegemónico? Ese conocimiento nórdico que viene de los países de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué hegemónico? Porque son conocimientos que se imponen, ¿verdad? Y que están por encima de esos conocimientos, así como los conocimientos populares, los conocimientos indígenas, los conocimientos latinoamericanos, los conocimientos africanos, los conocimientos asiáticos, están por encima de esto porque son los hegemónicos. Hegemonía significa los que tienen el máximo poder e influencia. Bueno, entonces la epistemología del sur lo que hace es estas epistemologías critican esos conocimientos hegemónicos que quieren minusvalorar esos conocimientos que no son europeos y que son conocimientos producidos por los indígenas, que son conocimientos producidos por los pueblos, que son conocimientos producidos por las mujeres. Todos estos conocimientos marginales son defendidos por las epistemologías del sur y critican ese conocimiento hegemónico o esas epistemologías nórdicas de Europa y Estados Unidos. Entonces, el objetivo es comprender esos conceptos fundamentales de la epistemología del sur y aplicar la ecología de saberes a la vida cotidiana y al contexto universitario paraguayo. Vamos a explicar enseguida en la clase qué significa ecología de saberes. Vamos a aplicar esa ecología de saberes a la vida cotidiana y al contexto de nuestras universidades paraguayas. Bueno,
¿Cuál es la pregunta fundamental que al final vamos a contestar? La pregunta fundamental es, ¿cómo podemos construir una universidad paraguaya o cómo podemos construir universidades paraguayas que reconozcan, articulen y valoren los distintos saberes populares, indígenas, de las mujeres presentes en nuestra sociedad? Esta es la pregunta que al final ustedes van a responder. ¿Cómo podemos construir universidades o cómo podemos conformar o cómo podemos hacer que nuestras universidades paraguayas, las que ya tenemos, reconozcan, articulen, asuman y valoren los distintos saberes presentes en nuestra sociedad paraguaya? ¿Cómo podemos hacer? Al final vamos a responder. Bueno, en esta clase vamos a exploraremos el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos. Recién vimos quién es. Él es uno de los principales referentes del pensamiento crítico contemporáneo. Es uno de los principales referentes del pensamiento crítico contemporáneo. Su propuesta acerca de las epistemologías del sur invita a ampliar nuestra comprensión del conocimiento y a reconocer la diversidad de saberes que existen en nuestras sociedades. Entonces, atención, las epistemologías del sur que plantea el doctor Boaventura de Sousa Santos, el portugués, él es sociólogo y abogado. Él entonces nos invita a ampliar nuestra comprensión de lo que nosotros entendemos que es el conocimiento y a reconocer la diversidad de saberes que existen en nuestras sociedades. No podemos negar que hay diferentes saberes populares, indígenas, de tantas etnias, de las mujeres, de tantas mujeres indígenas, campesinas, que son sabias, no solamente en los conocimientos médicos, en los conocimientos de las plantas, sino en los conocimientos de la vida misma. Entonces, Boaventura de Sousa Santos nos invita a reconocer la diversidad de saberes. Esos saberes no son solamente esos saberes que se nos vienen impuestos de manera hegemónica de Estados Unidos y de los países europeos. No, vamos a reconocer lo que tenemos en casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en la campaña, en nuestro país. Vamos a reconocer, dice Boaventura. El punto de partida es sencillo, pero muy profundo. Atención. La modernidad occidental ha impuesto una clasificación jerárquica de conocimiento, donde en esa jerarquía la ciencia académica está en el lugar más alto, está en el primer lugar, en esa jerarquía está siempre allá lejos, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha hecho eso? La modernidad occidental ha impuesto una clasificación jerárquica de conocimiento donde la ciencia académica ocupa el lugar de autoridad. Y los otros saberes, como los saberes indígenas, los saberes populares, los saberes comunitarios, los saberes de las mujeres, han sido históricamente ninguneados, despreciados y silenciados, como de menor categoría. No, pero si ellos son campesinas, pero si ellos son indígenas, ignorantes, haraganes. No, pero esos son creencias populares que creían nuestras abuelas, que ponían un paño caliente, frío cuando tenía fiebre. No, pero eso no son científicas. ¿Y qué es lo científico? ¿Qué es lo científico si hay experiencia? Si nuestras abuelas, nuestros progenitores tienen experiencia suficiente de que esas prácticas sí funcionan y ellos sanaban mediante esas prácticas. Entonces, ¿por qué otros europeos y otras miradas hegemónicas tienen que ningunear y despreciar nuestras prácticas? Y silenciar nuestra práctica e imponer otras prácticas. ¿Por qué? Eso pregunta la epistemología del sur. ¿Por qué? ¿Con qué derecho?
¿Con qué derecho tienen que venir a despreciar nuestra cultura y nuestra producción científica? ¿Con qué derecho? Las epistemologías del sur no rechazan la ciencia. Las epistemologías del sur no están en contra de la ciencia. Lo que hacen es más bien cuestionar a la ciencia la pretensión de que ellas sean el único camino hacia la verdad, las únicas legítimas y verdaderas. No, la epistemología del sur dice, ya, muy bien, sí, son una ciencia. Está bien, bien, pero no son las únicas, ni las mejores, ni las más elevadas, ni el único camino hacia la verdad. No, son una más entre la producción del conocimiento popular, de las mujeres, de los indígenas. Son una mirada más, pero no son la ciencia, la mejor, la única mirada. No, eso no. Boaventura de Sousa Santos sostiene, atención, Boaventura, nuestro autor, sostiene que todo conocimiento es situado. No existe un conocimiento universal que valga para todos, porque eso pues, Europa produce conocimientos que son conocimientos europeos, nórdicos o de los Estados Unidos, pero como son producidos en el norte, entonces supuestamente valen para todos, son universales. No, los conocimientos que son producidos por Europa, eso está situado, sirve para Europa. Los conocimientos que están producidos por Estados Unidos está situado, sirve para los Estados Unidos. Sirve, están situados, no es que sirve para todo el mundo porque la producción es nórdica y que por eso es neutral y que vale para todo y que es universal. Y entonces, ¿por qué el conocimiento de los indígenas? ¿Por qué el conocimiento de los pueblos, el conocimiento popular, el conocimiento de las mujeres? ¿Por qué entonces no pueden valer para todos? ¿Por qué entonces, así como la producción del conocimiento europeo es neutral y universal, ¿por qué nuestros conocimientos también no pueden ser neutrales y universales? Porque no existe ni la neutralidad ni la universalidad. Lo que existe es que los conocimientos son situados, o son de los indígenas, o son de los argentinos, o son de los paraguayos, o son de Europa, o son de Estados Unidos. Entonces, Boaventura de Sousa Santos sostiene que todo conocimiento es situado, nace en contextos concretos, responde a necesidades reales y se construye mediante prácticas sociales específicas. Si ellos vienen a hablar de si en Europa hablan de una globalización, o sea, a Paraguay, ¿qué le dice la globalización? ¿Qué le dice a los pobres indígenas que se están muriendo de hambre, que no tienen ni agua y que están siendo que están siendo justamente que están siendo víctimas de otros tipos de carencias? ¿Qué le dice? El conocimiento tiene que ser situado, tiene que responder a las situaciones concretas y resolver esos problemas concretos. Que yo le voy a ir a hablar a los pobres indígenas del Chaco o de otro lugar de la globalización. Si lo que ellos están es muriéndose de hambre, no tienen ni tierra, no tienen nada, le avasallaron todo su hábitat, le dejaron en la calle. Entonces, ¿qué yo voy a hablar? De un conocimiento que no le dice absolutamente nada. El conocimiento es situado y está bien que sea situado para que responda a las realidades concretas, específicas, a contextos concretos. Desde esta perspectiva, dice Boaventura de Sousa Santos, no existe un saber absoluto. No existe un saber absoluto ni una ignorancia absoluta, sino lo que existe son múltiples formas de conocimiento que pueden dialogar entre sí, en relaciones de respeto mutuo. ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento popular, indígena, ancestral de las mujeres no puede dialogar con lo que se produce en las academias, ya sea paraguaya o ya sea europea o nórdica, Estados Unidos? ¿Por qué no puede dialogar y plantear la experiencia y plantear como algo diferente y enriquecerse? ¿Por qué se tiene que directamente ningunear y silenciar? Eso es lo que dice Boaventura. Entonces,
Este enfoque se vincula con la idea de justicia cognitiva. Es injusto que Europa se erija en la autoridad epistemológica que decida que sean los únicos con derecho que puedan decidir qué es conocimiento y qué no es conocimiento. ¿Qué conocimiento promover y qué conocimiento silenciar? Eso no es justo. No es justo porque es desconocer otras geografías, desconocer otras culturas, otras realidades, otras necesidades y estar en definitiva promoviendo otros enfoques científicos que a nosotros no nos dicen absolutamente nada. Entonces se trata de promover la idea de justicia cognitiva. Hay una injusticia cognitiva desde el momento que ningunean nuestros conocimientos, nuestras producciones, nuestras culturas. Hay una injusticia cognitiva, hay una injusticia epistemológica, hay una injusticia en el conocimiento y esa es la base de toda injusticia y es la base y es la injusticia menos percibida y es la injusticia de la que menos se habla y es justamente la raíz de todas las injusticias. La raíz de la injusticia económica, la raíz de la injusticia política, la raíz de la injusticia social, la raíz de la injusticia cultural está en la injusticia epistemológica, en tanto que no se reconozca lo que nosotros producimos como conocimiento, lo que producimos como cultura. El producto de nuestra cultura es tal o cual conocimiento. Desde el momento que no se conozca y no se reconozca, hay una injusticia cognitiva, dice Boaventura de Sousa Santos. Entonces, esta justicia cognitiva es entendida, esta necesidad, este reclamo de justicia cognitiva, es entendida como el reconocimiento equilibrado de la pluralidad de saberes. Entonces, ¿de qué se trata esa petición de justicia? De que también nuestro conocimiento se reconozca de manera equilibrada junto a otros conocimientos diferentes en una pluralidad de saberes que enriquezca esa variedad de saberes. Porque así como hay variedad de seres humanos, hay variedad de culturas, hay variedad de producción cognitiva, hay variedad de producción de conocimientos científicos, hay variedad de producción de conocimientos epistemológicos y que se reconozca de manera equilibrada, no de manera hegemónica, impositiva, anulando, ninguneando, despreciando, imponiendo otros saberes como supuestamente más completos, más elevados, mejores, milenarios. No, desde ahí no, desde esa arrogancia epistemológica, hegemónica y cognitiva, no. Ahí no hay equilibrio, ahí no hay pluralidad de saberes, ahí lo que hay es un aplastamiento de otras miradas, de otras perspectivas. Y eso no se permite desde la epistemología del sur. ¿Por qué se llama epistemología del sur? Las otras epistemologías hegemónicas son epistemologías nórdicas, porque están en el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos. La epistemología del sur no se llama del sur por una cuestión geográfica, cierto. Nosotros estamos en el hemisferio sur, cierto. Geográficamente hablando, somos del sur. Pero cuando hablamos de epistemología del sur, no hablamos de esa particularidad geográfica. No hablamos de la epistemología del sur en tanto que situación geográfica. Estamos hablando de epistemología del sur en tanto que un rasgo metafórico. Epistemología del sur significa, metafóricamente hablando, epistemologías marginadas, epistemologías ninguneadas y silenciadas. Esa es la epistemología del sur. No porque geográficamente estemos en el sur, sino porque no somos nórdicas y en tanto que no somos nórdicas, somos epistemologías
despreciadas, silenciadas y dejadas de lado. Bueno, entonces, la epistemología del sur, entonces, es un enfoque que se vincula con la idea de justicia cognitiva. Esa justicia cognitiva es entendida como el reconocimiento equilibrado de la pluralidad de saberes. Y uno de los aportes más influyentes de Boaventura de Sousa Santos es el concepto de línea abismal. Anoten eso. Uno de los aportes más influyentes de nuestro autor, de Boaventura de Sousa Santos, es el concepto de línea abismal. Anoten. En la epistemología del sur, uno de los conceptos fundamentales es línea abismal. Y el otro concepto es ecología de saberes. Anoten eso, porque no es posible hablar de epistemología del sur sin hablar de ecología de saberes, de línea abismal y de otros conceptos esenciales que vamos a ir viendo. Bueno, cuando se habla de línea abismal, es de nuevo otra metáfora. Aquí hay muchas metáforas. Las metáforas son imágenes literarias que son mucho más significativas que los meros conceptos abstractos. Los conceptos abstractos son conceptos cuya significación son significados taxativos y muy delimitados, fijos. En cambio, los conceptos metafóricos son conceptos que son mucho más amplios, que son imágenes literarias que apelan justamente apelan a una amplitud. La imagen evoca amplitud, no evoca restricción. Entonces, por eso en la metáfora se utilizan estas metáforas. Línea abismal es otra metáfora, y esta metáfora alude a la frontera invisible creada por la modernidad colonial, por esa modernidad colonial que separa el conocimiento considerado legítimo del que no es legítimo, o del conocimiento descartado, silenciado o ninguneado. La línea abismal, entonces, es esa línea que separa conocimiento que vale y conocimiento que no vale. Conocimiento que vale son los conocimientos nórdicos, europeos, de Estados Unidos, y lo que no valen son aquellos del sur, de América Latina, África, y todos los países subdesarrollados entonces producen conocimientos que son infravalorados, que son de segunda categoría y que están descartados. Por eso hay esa línea abismal, hay un abismo. ¿Qué significa abismo? Abismo es como un pozo profundo que no tiene fondo. Hay un abismo, o sea, un abismo es un orificio profundo que no tiene fin. Bueno, entonces en esa línea hay como un abismo, hay como una separación muy profunda, imposible de unir y que nos separa. Por eso se llama línea abismal. Hay un abismo que nos separa, que nunca, bueno, no que nunca, desde el punto de vista hegemónico es imposible que se una. Por eso se llama línea abismal. Es un abismo, es un abismo, pues algo donde uno muere prácticamente. Un abismo es una separación profunda que te lleva a la muerte. Bueno, entonces de manera metafórica, uno de los conceptos más influyentes de Boaventura de Sousa Santos, él utiliza la línea abismal entre ese conocimiento que es del norte y del sur, que separa el conocimiento legítimo del que no es legítimo. A un lado de la línea se ubica la ciencia moderna, ¿verdad? A un lado del abismo, a un lado de un abismo está el norte, y del otro lado del abismo está el sur. A un lado de ese abismo se ubican la ciencia moderna, el derecho estatal y las instituciones reconocidas
como productoras de conocimiento. Ahí están las instituciones que sí son válidas, que producen conocimiento válido, que ahí están las ciencias modernas, ahí está el derecho estatal, ahí está el derecho romano, y del otro lado del abismo, el abismo que nos separa, del otro lado están los saberes ancestrales, los saberes de las tradiciones locales, las experiencias comunitarias, los saberes de las mujeres, de los indígenas, es las formas de organización que durante siglos han permitido la subsistencia y el bienestar de muchos pueblos. Todos estos saberes que han permitido que las generaciones tuvieran vida, que tuvieran salud, que pudieran sobrevivir, que sean felices. ¿Cómo fueron así? Porque sí funcionaban estos saberes, claro que funcionaban. Ahora hay más muerte, más obesos, más enfermedades que antes. Ahora que supuestamente la ciencia moderna es la hegemónica, la que soluciona todos los males. Pero mira, nunca como antes hubo tantos infartos, tantos ACV, tantas muertes súbitas, Diabetes. diabetes, tantas enfermedades metabólicas, tantas mujeres que mueren en el parto, tanta gente, tantos niños que nacen ya con enfermedades congénitas, nunca antes, pero por favor. Bueno, aquí hay cuestiones políticas de poder, cuestiones muy interesadas en ningunear nuestros saberes, ¿eh? Mientras que nos dan espejitos, se llevaron todo nuestro oro. La misma historia están haciendo ahora de vuelta. La misma historia. Otros son los espejitos y los oros que se llevan, siguen llevando. Bueno, los oros de nuestra energía, los oros de nuestra salud, los oros de nuestra vitalidad, de nuestra humanidad, de nuestros saberes, ¿verdad? Que ellos patentizan y llevan allá y explotan. Bueno, al otro lado entonces, la función, a ver un poco, la función de esta línea abismal, la función de esta línea entonces es mantener la desigualdad cognitiva, estando ellos allá en la jerarquía, allá en primera línea. Entonces, esta línea abismal lo que quiere es mantener esa desigualdad cognitiva, justificando qué saberes merecen ser escuchados y qué saberes merecen ser ninguneados, aplastados, silenciados, matados. Ellos son los que deciden. Y por eso Boaventura de Sousa Santos le llama línea abismal. Ese abismo no se puede cruzar, porque de un lado están los conocimientos válidos y del otro lado están los conocimientos inválidos, según ellos, todo según la cultura occidental. La cultura occidental europea cree que ella es la única válida, la única con el derecho de invadir pueblos, de producir guerras, de provocar guerras, de matar naciones, países, de enfrentar países con la supuesta idea de promover la democracia. ¿Qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando si estamos avasallando pueblos, culturas, conocimiento en nombre de ciertos valores democráticos? Pero por favor, como alternativa a esta división, a esa línea abismal, entonces Boaventura de Sousa Santos, en lugar de esa línea abismal, él propone lo que se llama ecología de saberes. Tenemos ya dos conceptos fundamentales: línea abismal, y frente a esta línea abismal donde por un lado están los conocimientos válidos que se imponen, que son hegemónicos y que todo el mundo debe tenerlo en cuenta, debe cumplirlo y debe estudiarlo y debe aplicarlo. Por una línea está ese conocimiento y por el lado está el resto del mundo, ¿verdad? América Latina, África y todos esos conocimientos de los indígenas ancestrales, de nuestros pueblos, nuestras mujeres, ahí están. Frente a esa línea abismal, entonces, Boaventura de Sousa Santos propone la ecología de saberes. Vamos a ver qué entiende Boaventura de Sousa Santos por esta ecología de saberes. Dice él,
es un concepto central en la epistemología del sur. La ecología de saberes es un concepto central. Esta ecología afirma que diferentes tipos de conocimientos, llámese científicos, llámese conocimientos tradicionales, llámese conocimiento de los indígenas, llámese conocimiento de las mujeres, llámese conocimientos espirituales, llámese conocimientos comunitarios, populares, llámese conocimientos artísticos, erea, tipos de conocimiento, esta pluralidad de conocimiento pueden complementarse en lugar de atacarse, matarse y excluirse. Dice Boaventura de Sousa Santos que debería de practicarse una ecología de saberes donde todos los saberes, llámense así entre comillas, marginales y excluidos por el continente nórdico, excluido por el continente nórdico, por el hemisferio nórdico, todos esos conocimientos deberían de ser incluidos como un mosaico, de manera que sea un conocimiento plural que abarque la mayor de las perspectivas posibles. Así como hay diferentes tipos de hemisferios, 2 hemisferios y diferentes tipos de países, de cultura, de producción cultural y de producción de conocimiento, de producción epistemológica, todas estas producciones deberían de ser incluidas de manera armónica, deberían de ser consideradas en su verdadera riqueza, y no ninguneadas ni despreciadas. Eso es la ecología de saberes. Todos los saberes deben de ser considerados y todos los saberes deben ser mirados de manera plural y de manera valiosa. La ciencia posee herramientas metodológicas poderosas, pero los indígenas, los campesinos, las comunidades, las culturas populares, atención, ofrecen comprensiones profundas sobre el territorio, el cuidado de la naturaleza, las relaciones sociales y la espiritualidad, toda esa sabiduría, ese aranduca atú de nuestros abuelos, ese aranduca atú de nuestros abuelos es pura sabiduría, pura espiritualidad, es pura riqueza. Por eso ellos cuidan la naturaleza, ellos no esquilman la naturaleza, sino que usufructúan la riqueza de la naturaleza, la cuidan y la engrandecen. Bueno, estas son miradas y son comprensiones profundas que deberían de estar en armonía con las ciencias, con la ciencia o con esa mirada científica que ofrece herramientas metodológicas. Súper bien, que siga ofreciendo herramientas metodológicas poderosas. Muy bien, gracias a eso se crea la tecnología, pero sin dejar de lado esa sabiduría ancestral de nuestros indígenas, de nuestros pueblos, de nuestros campesinos, de nuestras mujeres. No, esa sabiduría es sabiduría pura. Eso es oro puro. Bueno, deberíamos de saber integrar esos saberes. Estos saberes tenemos que integrar esos saberes científicos, metodológicos con estos saberes vitales. Integrar de tal manera que nos permita construir respuestas más completas y respuestas más adecuadas, más actuales, que respondan a los problemas contemporáneos. Hay muchos problemas que no estamos pudiendo abordar, que la medicina no está pudiendo abordar, porque nos estamos olvidando de esta sabiduría de nuestros pueblos. Entonces, esa es la invitación de la epistemología del sur. En el contexto paraguayo, nuestro contexto de nuestra cultura paraguaya, esta perspectiva nos invita a reconocer y a valorar la riqueza de nuestras tradiciones populares, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones locales. Los pueblos guaraníes han desarrollado conocimientos fundamentales sobre la vida comunitaria,
sobre la relación con la tierra, sobre la medicina natural, sobre el equilibrio ecológico, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esa sabiduría? ¿Dónde están esos aportes? ¿Dónde? Las comunidades campesinas han producido saberes sobre agricultura sostenible, economía solidaria, organización colectiva. ¿Dónde están esos? A pesar de su importancia, muchos de estos conocimientos no han sido suficientemente integrados en el ámbito académico, en nuestras universidades, ni en la toma de decisiones públicas, ni en nuestras instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos junto a Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué pasa con ese diálogo entre las academias y las sociedades, nuestras culturas, nuestros pueblos? ¿Qué pasa? Para los estudiantes universitarios, asumir una ecología de saberes implica cultivar una actitud de apertura intelectual, diálogo respetuoso y reconocimiento de la diversidad, de esa diversidad de la que estábamos hablando. Significa para los estudiantes universitarios valorar los aprendizajes que provienen de la familia, de las comunidades, de la experiencia laboral, de la vida cotidiana y de las tradiciones culturales. Este enfoque permite formar profesionales más sensibles, más holísticos, más íntegros, más críticos, más comprometidos con la realidad paraguaya. Esto es lo que propicia la epistemología del sur. Y hoy estamos iniciando una partecita, pero la parte teórica más potente la vamos a ver mañana. Esto es apenas una introducción, apenas, ¿eh? Solamente estamos estudiando dos conceptos fundamentales, línea abismal y ecología de saberes. Solamente dos conceptos fundamentales en la epistemología del sur. Vamos a ver muchos más conceptos fundamentales que complementan esto en el día de mañana. Nuestra pregunta fundamental es, ¿cómo podemos construir una universidad paraguaya que reconozca, articule y valore los distintos saberes que están presentes en nuestra sociedad paraguaya? ¿Cómo? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Bueno, voy a dejar de compartir y yo quiero escucharles a ustedes. Yo ya termino de hablar y ahora yo quiero escucharle a ustedes porque yo solita presenté el tema, pero como nuestra metodología es constructivista en base al aprendizaje basado en problemas, partimos de una pregunta. La pregunta es, ¿cómo las universidades paraguayas, los estudiantes paraguayos, podemos seguir construyendo y valorando saberes desde nuestra academia en diálogo con la sociedad? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, entonces partimos de una pregunta y esa pregunta es la que tiene que generar el conocimiento, la que genera el conocimiento de una manera constructivista. O sea, no es con la profesora sola nomás tiene que hablar, sino que entre todos vamos a construir el conocimiento, el saber en base a nuestro tema que es las epistemologías del sur. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero es escuchar esa resonancia acerca de lo que estuvimos hablando. Y yo les paso ya el micrófono porque seguro que tienen como siempre cosas muy interesantes para aportar. El micrófono está en vuestra cancha. Profe, Sí, Moisés, sí, me tenés el gustó, micrófono. gracias. Me gustó mucho la parte que mencionaste en parte de la sabiduría, que nuestros padres traen esa sabiduría, vamos a decir, de su experiencia o de otras generaciones. Me hizo recordar una frase que decía que inteligencia es saber que un tomate es una fruta, pero sabiduría es no colocarlo en una ensalada de frutas. Y creo que en ese sentido tiene Qué bueno está. mucho que ver el saber popular, el saber que las personas de diferente etnia o las personas de otro
otro tipo, vamos a decirle, tienen ya consigo y no damos lugar, no damos espacios para que se pueda hablar de esos saberes populares, de esos saberes que llegan también, que nos hacen resolver problemas. Y eso, pues nada más eso quería mencionar. Muy bien. No tenemos la posibilidad de pensar en lo que nosotros ya recibimos, en nuestras raíces, porque en definitiva son nuestras raíces, es lo que somos. O sea, no estamos defendiendo solamente nuestra producción epistemológica, nuestra producción cognitiva, nuestra producción cultural. Esas son, o sea, estamos defendiendo quiénes somos, nuestro ser, lo que nos constituye, nuestra esencia, nuestras raíces. Estamos defendiendo lo que somos, en definitiva, estamos defendiendo, porque nuestra producción, en definitiva, responde a lo que somos. ¿Qué somos? Latinoamericanos, paraguayos, no sé, somos de Misiones, somos de Asunción, de, del centro, somos de Ñembucú. ¿De dónde somos? En definitiva, ¿quiénes somos? Lo que nos constituye como persona, en definitiva, eso es muy importante, nuestras raíces. Y a partir de nuestras raíces se generan lo que hacemos, lo que producimos. Aristóteles dice, nuestro hacer sigue al ser, dice Aristóteles. Nuestro hacer sigue al ser. O sea, lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, nuestras producciones, es posterior a lo que somos. Primero somos. ¿Quiénes? Somos personas, somos quiénes. Y ese quiénes, eso que somos, es lo que en definitiva produce. Nuestras acciones se generan a partir de lo que somos. Entonces, cuando estamos discutiendo sobre el conocimiento, la epistemología tiene como base la antropología. O sea, no hay epistemología sin antropología. La base, este, la base en definitiva, en cuanto a conocimiento, siempre es la antropología. Somos personas que producimos conocimiento, que producimos epistemología. Eh, entonces, eso, eh, lo que somos está muy relacionado a lo que somos, a lo que producimos, a nuestro conocimiento. Y las disciplinas, la ¿cómo se llama? La antropología es una disciplina, la epistemología es una disciplina filosófica, ambas son disciplinas filosóficas, pero la epistemología tiene como base la disciplina antropológica. ¿Verdad? Primero tenemos que saber quiénes somos para saber qué estamos haciendo, porque no vamos a empezar queriendo saber qué estamos haciendo, porque lo que hacemos no siempre refleja a lo que somos. Y cuando nos están imponiendo un tipo de saber, un tipo de hacer, ¿será que están atacando nuestra antropología, lo que somos? ¿Será que están atacando nuestra esencia? ¿Será que están asumiendo lo que somos o están queriendo destruir lo que somos? Por ahí tenemos que pensar, no tenemos que ser tan inocentes. Bueno, muy bien, Moisés. A ver, ¿quién más nos aporta? Mira que estamos en clase de filosofía y en filosofía es este, mucha pregunta, mucho conversatorio, mucho aporte. Así es en las clases de filosofía. En las otras clases nomás de repente se presta más como para obviar estos momentos, pero aunque no debería, no debería. Más todavía en un nivel de posgrado, no debería. Profe, ¿puedo hablar yo? Sí, con mucho gusto, Eh, Natalia. yo entendí que, por ejemplo, tenemos que ser como docentes, ser guía del conocimiento sobre la cultura, eh, el saber sobre eso. Es lo que yo entiendo de esa parte, ¿verdad? En las universidades que siempre se debe referir a lo cultural también, para poder entender a las otras personas, para dialogar bien. Así entiendo. No sé si Ya. estoy en nivel.
Muy bien, eso entonces es lo que entendiste vos. Sí, ¿Y vos sos docente o no, Natalia? sí, soy docente de profe. ¿Y vos cómo? Ah, vos estás con tu bebé ahí. Sí, sí, Ah, sí. qué guapa, qué guapa. Mm, Y así es. Bueno, gracias Natalia. A ver Dale, quién profe. más. Así están las mujeres, ¿verdad? Una cuidando a la abuela, otro al hijo. Así están. Y están estudiando. Guapísimas, guapísimas. Realmente, muy admirables. Bueno, a ver quién más hace un aporte. Así vamos cerrando ya nuestra clase de hoy. Hola, profe. Hola Fátima, ¿cómo estás? Bien, profe, yo la última parte ya no logré escuchar, ¿verdad? Pero Mm, eh, en todo el material que usted estuvo exponiendo, es muy interesante, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que conceptualizar especialmente son los conceptos fundamentales de la línea abismal y la ecología de saberes, ¿verdad? Y excelente. sí, y lo que explicaste también es qué es ese abismo, Mm, que, ¿por qué dice abismo? Porque separa, eh, como, a ver, como una separación que no puede más o menos eh, ni tocarle a la otra parte por la desvalorización que hacen en relación a los saberes latinos, a los saberes del sur especialmente, ¿verdad? Eso es mm, lo que yo capté, ¿verdad? Y que con estos conceptos, ¿verdad? Explican metafóricamente eh, totalmente, ¿verdad? Esto lo que significa, ¿verdad? Este desprecio a los saberes populares que son realmente, que se debe rescatar y valorar hoy día, porque así como usted dijo, y también como es la realidad, en todo este tiempo, hasta el 2005 que escuché también en el video que hablaban, ¿verdad? O sea que dentro de la lectura que usted dijo, eh, más o menos se tenía todavía, pero a partir del 2005 prácticamente sé quiénes son estas instituciones que desechan estos derechos ancestrales, populares y comunitarios que hicieron vivir a milenarios tiempo de vida, ¿verdad? A los seres humanos y donde realmente hubo más humanidad en todo ese tiempo, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Que esto consideraban un conocimiento infravalorable, ¿verdad? De todo lo que prácticamente revió, porque estos últimos tiempos modernos es lo que totalmente desechó esos saberes. ujú. Excelente. Y fíjense nosotros cómo incorporamos eso, ese modo de ser y esa visión, porque fíjense nomás ustedes cuando dice, por ejemplo, van a dar una conferencia, una charla y es fulano de tal, ese es de Misiones, de Santa Rosa, de Santiago. Entonces, fulano nomás es. Aunque haya estudiado, aunque se haya preparado, fulano nomás. Sin embargo, si dice, bueno, va a venir un fulano que es de la Universidad de Buenos Aires, de Chile, de Harvard. De Ay, Dios Europa. mío, de Europa. Ay, Dios mío, estamos desesperados que queremos irnos a ver, ¿verdad? O bueno, vamos a un ejemplo más casero. Vienen unos artistas que son brillantes, que son buenísimos, que son paraguayos, que están acá. No, 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 ay, no, pero va a venir Shakira. No, pero Shakira, ay, no, ahora que Shakira va a venir, la gente empeña su casa, hace préstamo para ir a ver a Shakira. Y hay gente que canta mucho mejor que Shakira acá, mil veces. No, pero Shakira, ¿verdad? Entonces, esas actitudes se arraigan en nuestro día a día y nos pasan, tenemos que verla bien situada
en nuestras actitudes. Eso está en nosotros. Tenemos que revisar eso, que ese desprecio que nosotros tenemos de nosotros mismos, de nuestra cultura, de lo que somos. Nosotros despreciamos lo que somos y despreciamos lo que hacemos y sobrevaloramos lo que otros que vienen de fuera hacen. Tenemos que revisarnos y empezar por valorarnos quiénes somos y lo que hacemos, porque eso es muy serio. Pasa lo mismo con el influencer, dice, el psicólogo, dice, anoche vino, dice. A ver qué dice. Pasa lo mismo con el influencer, psicólogo que anoche vino. Y bueno, Catalina dice, Profe, sí, antes no había psicólogos. sí. Decía una compañera, antes los psicólogos eran los cintos. Los cintos de papá o de mamá, eso eran los psicólogos que alineaban las conductas. Hoy hasta por poco a los bebés no le llevan al psicólogo. Cualquier problema, el psicólogo. Ay, Dios mío. Y bueno, los tiempos han cambiado. El refrán dice, nadie es profeta en su propia tierra, no valoramos lo nacional. Así mismo es. Pero bueno, estas cosas nos tienen que, estos marcos teóricos académicos nos tienen que revisar nuestras prácticas, nuestras actitudes, nuestro posicionamiento, nuestro quehacer de cada día, nos tiene que ayudar a revisar, ¿verdad? Que no se quede ahí nomás. Tenemos que bajar a la tierra porque, y en nuestro cotidiano vivir lo que hacemos, porque si no, no vamos a cambiar. Bueno, muy bien, es muy interesante sus aportes. Dice, totalmente cierto, muchos no queremos valorar lo que tenemos en nuestro país. Y sí, así es. Miren, viví en España 2 veces, viví 3 años en Montevideo, viví 6 en Chile, 2 años ¿cómo se llama? En España, en la capital. Viví en Madrid, viví en Roma 1 año, viví en Costa Rica, viví en Bogotá, en Porto Alegre, en Buenos Aires, en tantos lugares. ¿Y saben qué? A mí me pidieron una oportunidad para quedarme en Chile y yo les dije no, yo quiero volver a mi país. Y casi me mataron algunos, me dijeron, qué boba, ya nunca vas a triunfar como acá, tantas posibilidades que tenés acá en Chile, que es casi como Europa. Vos vas a volver en tu país, no te van a valorar nada, te vas a morir de hambre. Bueno, de todo me dijeron. Y yo, muy quijotesca, volví a mi país. Profe, hace una conferencia con todo lo que aprendiste y verás que no te van a valorar. Ay, Dios mío. Yo quise volver a mi país. No me arrepiento de haber vuelto. Así es, no me arrepiento. A ver qué dice. Dice, pero quienes te escuchamos, te vamos a escuchar. Con gusto. Gracias, Catalina. Gracias. Ay, Dios mío. Profe, En fin, sí. Carmen. profe, yo quería aportar justamente sobre eso, porque en cuanto a la cultura y la tradición, yo que soy tapuense, yo cuando Mm, vine acá en la zona de Misiones, que ya vivo hace muchos años, sí, ellos tampoco dimensionan que en esta zona del país ellos mantienen viva la cultura y la tradición porque con las fiestas patronales, con las comidas típicas, los bailes, vos no impresionante. sabés lo que es un festival acá. Yo me quedo con la boca abierta porque se levantan No, a bailar, ellos vibran, ven ellos acá, tienen otra vibras. dimensión de lo Ay, que es la cultura y siempre me quedo maravillada y los admiro muchísimo, muchísimo a los misionenses porque ese es su gentilicio, ¿verdad? No es misioneros, pero sí, decimos pero nomás ellos ya no todos misioneros dimensionan. porque Pero sí, ellos no no, no, dimensionan. No, se para nada. acostumbraron a eso. Es su estilo de vida, pero es realmente, tienen una riqueza incomparable. Yo te estoy hablando a nivel país, porque realmente ellos mantienen viva nuestra cultura y nuestra tradición como nadie. Sí, Tienen mucho sentido de pertenencia. sí, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a algunas autoridades que son todavía quijotescas y promueven y cultivan y cuidan eso, ¿verdad? Y hay que seguir cuidando, hay que seguir cuidando.
Bueno, muy interesante nuestra clase. Lo dejamos aquí y mañana vamos a retomar entonces. Muy agradecida por vuestra participación, por vuestro interés. Merecido descanso y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, gracias. Profe, Buenas noches, profe. la asistencia. Ya está en el chat. Gracias.